de Mateo y de Lucas vamos a ver la lista de los reyes, la genealogía del Señor Jesús. Así que este es un comentario porque vamos a hablar sobre Asa y él tuvo guerra con Israel. Pero comenzamos con 2 de Crónicas 14. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. O sea, acabó con la idolatría. Y dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Lo que más recalca acá es la paz. Son 10 años que este rey vive en paz, goza de la paz. ¿Y por qué tuvo paz? Porque el versículo 2 dice: y hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Si miramos la historia de los reyes, vemos que uno de estos, Asa fue uno de los buenos reyes que tuvo Judá, uno de los buenos reyes. Vamos a hablar un poquito más. Versículo 9, o sea, estaban en medio de la paz, había una gran bendición, había mucho sosiego, tranquilidad. Cuando hay paz también hay riqueza, el pueblo puede progresar, multiplicarse, ¿no? Y entonces ahora pasa algo, versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Masera. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Disculpen mi pronunciación de los nombres. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro. Dice clamó, así que ayúdanos fue con todo su corazón. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Fíjense en qué palabras: en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y acá está la respuesta de Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Los etíopes eran una nación que que eran enemigos del pueblo. Dios da la victoria. Aquí vemos algo: si clamamos a Dios, Dios responde. Porque Jesús lo dijo: clama a mí y yo te responderé. Si Jesús dijo: al que llama, se le abrirá. Así que acá hay una llave que nosotros tenemos. Estamos pasando por un momento difícil o duro, clamemos a Dios. Pero ¿cómo se clama? No sé, Ana, cuando estaba en el templo que pedía un hijo, no estaba clamando con voz fuerte, ella clamaba en su corazón. Ese es el clamor que el Señor escucha. Asa y el pueblo clamaron con todo y Dios respondió. Después vemos en el capítulo 15 grandes reformas que hizo Asa, porque quiero seguir más adelante. Y luego, en el capítulo 16, vamos a ver qué pasó. Asa fue un rey que gobernó durante 41 años, mucho tiempo. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, el Señor me llevaba a considerar esta vida. Esta vida, como le decía a los chicos,
lo importante no es cómo comenzamos, ¿no? Sino también cómo terminamos nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra vida? Asa reinó 41 años, a los 36 años de su reinado pasó algo. Habíamos visto ya la gran victoria que él había tenido cuando tenía 10 años de haber reinado, y ahora fíjense en lo que pasa. En el año 36, capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. O sea, ¿se acuerdan que les hablé de la división del reino? O sea que sube el rey de Israel, ¿no?, a pelear contra él. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron, nombra las distintas ciudades. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. ¿Qué había pasado? El rey Baasa, que era el rey de Israel, había venido para atacarlo, había levantado la ciudad de Ramá, había fortificado la ciudad de Ramá, y entonces Asa, después de todo lo que había hecho, no leímos ahora las grandes reformas religiosas que hizo Asa, que lo pueden leer ustedes, pero después de todo lo que él hizo, resulta que Asa no salió a combatir contra Ben-Hadad. Tomó el camino fácil. Pidió a otro rey que él combata, que él vaya a pelear contra Baasa y al rey de Siria. Resulta que para que vaya a pelear, ¿qué le dio? Le envió la plata y el oro que había en los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. ¿Qué nos enseña esto? Tuvo en poco las cosas de Dios. Tuvo en poco las cosas de Dios. La otra vez yo hablé de poseer lo que Dios nos da. Poseerlo con oración, poseerlo con ayuno, poseerlo creyendo, poseerlo en fe, declarando palabra de Dios. Y acá Asa tomó una actitud. Tenía ya varios años, ya estaría cerca de los 60, creo que murió a los 60. Estaría cerca de los 60 y es como que estaba cansado. Y entregó lo más valioso, los tesoros de la casa real, los tesoros de la casa real y los tesoros de la casa de Jehová. Y no fue a pelear. El Señor como iglesia, en la iglesia siempre va a haber luchas. En nuestras vidas siempre va a haber luchas. Y Dios quiere que seamos un pueblo que posee, un pueblo que tiene una actitud de conquista, de poseer. No una actitud belicosa, de guerra, de pelea. No, esa actitud de poseer lo que Dios nos da. Como hoy hubo alabanza. Debemos poseer la alabanza. Las canciones son hermosas, pero también debemos nosotros alabar a Dios. Que fluya de nosotros alabanza. Esos son los tesoros de la casa de Dios. Los ayunos. Hay cosas muy hermosas que el Señor nos ha dado y debemos desarrollarlas. Entonces él tomó una actitud pasiva, como, no sé, capaz que se vio viejo. Eso a veces pasa a personas como a mi edad, ¿no? Empieza a pasar que nos vemos, bueno, que los jóvenes posean. Pero el Señor no nos llama a eso. En Dios no somos llamados a eso. En Dios somos llamados a poseer su palabra, a poseer lo que Él nos dio. Quizás es repetida la palabra que les doy, pero es así. El rey David
ya era viejo, dice que ya estaba viejo, que ya pasaba mucho frío, estaba en cama, pero hasta último momento estuvo ordenando el reino, estuvo dándole órdenes a su hijo Salomón, diciéndole: a este no lo dejes vivir, a este que sea uno de los convidados a tu casa, este que ten en cuenta, ten cuidado, y así. Dios nos llama a eso. Así que Asa no sé qué le pasó, o estaba cómodo en su lugar. No podemos estar cómodos, vienen tiempos difíciles. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones que vienen. No podemos estar cómodos. Tenemos que tener esa actitud de conquista, de luchar, de orar, de leer la Biblia todos los días. No sé qué le pasó a Asa, pero hizo este negocio y perdió los tesoros de la casa de Dios, entregó las cosas preciosas de Dios. Y dice, sigamos, el versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá, de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. O sea que Ben-Hadad cumplió el pacto que habían entre ellos hecho. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Se acuerdan la oración que hizo cuando vinieron los etíopes? Como él confiaba, como él declaró. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Asa se quedó, no fue a pelear, no se apoyó en Dios, no buscó a Dios. Esto es tan fácil, es tan fácil. Cada día, cada momento yo tengo que buscar al Señor, ¿no? Cada momento tengo que buscar en Él y tomar decisiones en Dios. No sabemos qué le pasó, pero vino un profeta y le habló, lo retó, le dijo: locamente has hecho, no está bien lo que hiciste. ¿Y qué hizo? No se humilló, no se humilló. Acá hay otra llave, la humillación. La humillación, cuando nos humillamos delante de Dios, nos abre puertas, nos abre puertas ante Dios y ante los hombres, nos abre puertas. No se humilló, sino que cerró su corazón. Pero ¿se acuerdan todo lo que había pasado, la victoria, las declaraciones? Aparte, no leímos la reforma religiosa, pero él hizo muchas cosas para el Señor. Pero en este momento cerró su corazón. Y un pedido que yo tengo al Señor es que me mantenga el corazón abierto, fresco para Él. Es muy fácil cerrar el corazón. Pasan cosas, nos dicen algo, pasa algo en la iglesia, pasa algo en la familia, una enfermedad, un problema, y pasan los años y hemos vivido cosas hermosas de Dios. Pero como me decía el pastor Daniel García, lo que vos pasaste cuando estuviste en la casa bíblica, o las cosas hermosas que viviste del Señor antes, son del pasado. Buscá cada día. Lo del pasado ya está. Ahora es el presente. Ahora viví, buscá al Señor. Y él se cerró. Tendría que haber humillado su corazón. Todavía que Dios envía un profeta a hablarle. A veces qué orgullosos, qué altivos que somos, ¿no? A veces el Señor usó acá un profeta porque él era un rey. Pero a veces nos habla
nuestro compañero, nuestro amigo, nos habla alguien de la iglesia y nos dice algo, una orientación, y cerramos nuestro corazón, y cerramos nuestro corazón. El Señor quiere que tengamos un corazón abierto todos los días, todos los días. Y no solo cuando cerró su corazón, ¿qué hizo? Metió al profeta en la cárcel. ¡Qué increíble! Claro, pero él ya antes había tenido en poco las cosas de Dios, ahora tuvo en poco al siervo de Dios. Cuando alguien tiene en poco a sus siervos, cuidado, cuidado. Pero las cosas no ocurren de un día para el otro, ¿no? Ya antes había ocurrido, cuando él entregó los tesoros de la casa real y cuando entregó los tesoros de la casa de Dios. Ahí, ¿por qué entregó estos tesoros? Porque ya Dios estaba lejos. Él no se había dado cuenta, pero ya había dejado al Señor. Ya el Señor no ocupaba el primer lugar, ¿no? Cada día el Señor debe ocupar el primer lugar en nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero despacito nos vamos desviando. Es como empezamos poquito, no nos damos cuenta. Hoy estoy ocupada, hoy me pasó algo, hoy me siento mal, hoy no sé, y nos vamos desviando del Señor. Y cuando nos damos cuenta, tenemos la misma actitud que Asa. Metió al profeta en la cárcel, no tuvo temor de Dios y empezó a tratar mal a los hermanos. Dice, a algunos del pueblo empezó a tratar mal. ¿Cómo trato yo a mis hermanos? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo soy con mis hermanos? Eso también es una pauta para ver cómo estoy con el Señor. Porque si yo estoy bien con el Señor, tengo que estar muy bien con mis hermanos. Eso se refleja en la iglesia. Si yo estoy bien con el Señor, no voy a hablar mal de mi hermano. Al contrario, voy a tener misericordia, compasión, voy a tratar de cubrirlo, de ayudarlo, ¿no? Así que Asa, el versículo 11 dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Todavía Dios le dio otra oportunidad, una enfermedad. Porque, no sé, los seres humanos somos tan duros que a veces el Señor usa enfermedades, ¿no? Y muchos, gracias a las enfermedades, vuelven al Señor, o volvemos, porque a veces también a mí el Señor me ha tratado, ¿no? Y otra oportunidad, le dio una enfermedad, y él tendría que haber corrido a los brazos del Señor, pero endureció su corazón y, según dice la Biblia, no lo abrió. Esto no quita que sea hijo de Dios o no hijo de Dios, hablamos de esta actitud. Y el Señor creo que en esta noche nos llama a esto, a que tengamos un corazón abierto, un corazón abierto. Y no solo un corazón abierto, y renovados. El Señor quiere que seamos renovados, que estemos renovados en Él cada día. Amén.